Les damos la bienvenida al segundo encuentro de charlas técnicas de la Comisión de Jóvenes Profesionales de IAPEG, Seccional Sur. A lo largo del año, como ya saben, realizamos charlas junto con las seccionales de Cuyo, Comahue y Buenos Aires. La charla de hoy estará orientada en la fractura hidráulica de pozos convencionales, a cargo de Luis Arias, de Pan American Energy. Me presento, soy Lucas Rolón, ingeniero de confiabilidad de IPF. A lo largo de la charla podrán realizar preguntas en el chat que está ahí abajo en la pantalla. Al finalizar la presentación, serán leídas por Cristian Porri, otro participante de la Comisión de Jóvenes Profesionales. Cristian se desarrolla como Company Man de Workover en Pan American Energy. Los invitamos a todos a ser parte de la seccional de Comisión de Jóvenes Profesionales, tanto de Seccional Sur, si residen en Chubut o en Santa Cruz, o de las otras seccionales, Cuyo, Comahue o Buenos Aires, depende de dónde residan, si son parte de empresas que son socias del IAPG. Les comentamos que del 10 al 12 de agosto se realizará en Neuquén la Argentina Oil and Gas, en la cual estaremos a cargo de un módulo de la jornada shock, que será el 12 de agosto. Dentro de la AOG del 10 al 12, el 12 de agosto será la jornada. La organización del evento está a cargo de la seccional Comahue. Para centrarnos en lo que veremos hoy expondrá a Luis Arias. Él es especialista en geoquímica, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria. Estuvo trabajando en Venezuela, Perú, Trinidad y Argentina, relacionado con la estimulación de pozos convencionales, no convencionales y offshore. Actualmente se encuentra en Comodoro Rivadavia como especialista en estimulación en pozos convencionales de la cuenca de Golfo San Jorge. Él trabaja para Pan American Energy. Le damos la bienvenida a Luis y le doy la palabra para que avance con su presentación. Hola, buenas tardes a todos. De verdad, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes, por la invitación de la Seccional Sur. Eh, Me parece una oportunidad y una iniciativa muy buena, de forma tal de compartir todas estas experiencias, este conocimiento de fracturamiento hidráulico, sobre todo fundamentado en lo que es la experiencia aquí del Golfo de San Jorge, a todos los jóvenes profesionales, ¿no? Así que un gusto, un placer, y bueno, espero que sea productiva la charla del día de hoy, ¿no? Vamos a conversar un poco de lo que es fracturamiento hidráulico convencional, ¿no? A ver. Bueno, en cuanto a la agenda, vamos a ver un poco lo que es la introducción a la estimulación, cuándo y por qué deberíamos realizarla, los fluidos de fractura que se van a usar o que se usan habitualmente en la industria del petróleo, el agente de sostén o apuntalante, que generalmente se aplica o se usa también acá en la industria de la fractura convencional y específicamente acá en el Golfo San Jorge. También los controles de calidad previos que deben aplicarse de forma tal de asegurar el éxito de la fractura hidráulica, el equipamiento y un poco en líneas generales cómo es la ejecución del tratamiento. Entonces, bueno, vamos a hablar, como les mencioné, de fractura hidráulica convencional, pero como ustedes saben, acá en Argentina, en Neuquén, como para dar una breve introducción en general de fractura, también se aplica no convencional. La diferencia que tiene esta versus la convencional es que se hacen pozos horizontales, en quistos o shales, donde digamos, la potencia y el equipamiento que se usa es más o menos en las características que están viendo en la foto. Sin embargo, bueno, convencional es otra historia de la cual estaremos conversando a lo largo de esta charla. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es si tenemos las reservas suficientes de petróleo digamos, una formación, un reservorio específico, que esto sea comercialmente explotable, que sea beneficioso, y posteriormente, si lo que tenemos en formación posee un flujo suficientemente bueno como para yo considerar un pozo productivo o no.
Muchas veces cuando el flujo extraído es muy poco, se debe a daños en la formación. Esto puede ocurrir por daños que se presentan en la cercanía del pozo, por los fluidos de perforación, por ejemplo el lodo. También otros tipos de daños, como puede ser el filtrado del cemento a la zona prospectiva. También puede ser por daños en un pozo surgente, postproducción, por cambio de temperatura, lo cual me puede producir precipitados, ya sea de carbonatos o algún tipo de precipitado de asfalteno o parafínico, que también me va a causar ese bloqueo, digamos, ¿no? Otra razón por la cual estimular puede ser baja permeabilidad, por lo tanto, en estos dos escenarios lo que se busca es estimular el flujo, incrementar el flujo con tratamientos de acidificación o fracturamiento hidráulico. Entonces, imagínense que esto es la vista de planta de una formación virgen, donde, bueno, hacemos una perforación, ahí tenemos el lodo de perforación que filtra de alguna forma, dañando la formación, es decir, penetra, sabiendo que estas son areniscas permeables que permiten que ocurra el filtrado del mismo. Aquí tenemos el revestidor o casing con la cementación que se hace alrededor del mismo para mantener la estabilidad. Y después, perdón, los punzados, ¿no? Con los punzados, ya en teoría, si es un pozo surgente que tiene presión suficiente para producir naturalmente, el pozo tendría una producción de esta forma, radial, ¿no? ¿Qué pasa? Como les mencioné, bueno, hay un daño en la cercanía del pozo que lo que genera es un bloqueo y un delta P que no permite que se pueda producir con todo el potencial que pueda tener una capa en particular. ¿Qué hacemos en este caso? Bypaseamos el daño generando una fractura hidráulica. Como pueden ver, la extensión de las alas de la fractura bypasea todo el daño y lo que se genera es una autopista de alta conductividad por donde el flujo eh, puede, valga la redundancia, fluir libremente sin obstrucciones, y esto hace que al incrementar el área de flujo, incremente la producción. Básicamente, eso es lo que se logra con una fractura hidráulica en líneas generales. Ahora vamos a ver el detalle. ¿Cuáles son uno de los beneficios? Si tenemos una producción inicial a lo largo de los años propuesta según reserva, la misma puede incrementarse o adelantar producción, como es el caso que se ve como pueden ver acá en la gráfica, en la línea naranja, donde se incrementa la producción por unos cuantos años y después, bueno, en este caso cae y produce como si no tuviera ninguna estimulación. Este puede ser un escenario post. Recuérdense que uno de los daños que puede ocurrir post producción es justamente el cambio de temperatura, presión, producción de finos, asfaltenos, parafinas, carbonatos, y puede caer. Pero, bueno, en este caso podría ser candidato para refractura, ¿no? Y poder incrementar de vuelta la producción, ¿no? A como estaba, o por lo menos mejorarla, ¿no? Hay otros escenarios donde sí fracturas y se mantiene digamos, el incremento diferencial a lo largo de los años, que sería el mejor escenario, ¿no? Entonces, bien, importante que se entienda que la fractura convencional, como pueden ver acá, es un pozo vertical. Estamos hablando de que se fractura en areniscas, que son permeables, que al mismo tiempo esta sería la arenisca, como pueden observar, de este lado y de este lado, que están intercaladas con barreras lutíticas arcillosas, que lo que van a hacer durante la fractura es actuar como barreras digamos, de base y tope de crecimiento en altura de la fractura. Acá vemos el revestidor o casing, el tapón, y vemos que estos son los punzados, ¿no? Tiene que ser punzada la zona de interés. Y bueno, aquí, ¿qué se hace inicialmente al momento de que se quiere estimular el pozo y bypasear este daño? Como le mencioné, bueno, en teoría este pozo requiere fractura porque tiene un daño en la cercanía de los que ya mencioné anteriormente, y con los punzados no se alcanza a bypasear y no se tiene todo el potencial que puede dar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso en la fractura?
es el siguiente. Se bombea fluido a alto caudal, perdón, se bombea el fluido a alto caudal y alta presión. Como pueden ver, este fluido es limpio. Con esto quiero decir que no contiene ningún tipo de sólido y lo que hace es que me genera la geometría de la fractura. ¿Qué quiero decir con la geometría? Me genera el largo, el alto y el ancho que yo calculé, eh, fundamentando, buscando, digamos, la geometría más óptima para obtener la mejor, digamos, obtener el máximo de producción del pozo en función de las características de cada arenista, por decirlo de alguna forma. Y en función de esa geometría que yo creé con el pad, que como les mencioné, pad o colchón es solo fluido limpio, me genera ese volumen, es el que yo posteriormente voy a rellenar, empaquetar con apuntalante, propante, arena. ¿Por qué hacemos este paso? Porque de no hacerlo, simplemente mi fractura, por los esfuerzos compresionales de la formación, me cerraría de vuelta la fractura que generé y es como si en realidad no se hubiese hecho nada. Entonces necesito ese apuntalante que me permita mantener esa autopista abierta por donde va a fluir el petróleo o gas. Este último paso, como pueden ver acá, es una vez bombié desde boca de pozo a formación la arena, yo procedo a desplazarla con fluido limpio, con, digamos, limpio libre de sólidos, de apuntalante. En este caso estaríamos hablando de un gel, más adelante vamos a hablar en detalle a qué me refiero con este fluido. Y bueno, lo que hago con este último paso es asegurar de que la cañería quede libre de arena, las herramientas queden libres de arena y que solo la arena esté dentro de la formación, ¿sí? Bueno, en la vida real se desplaza este fluido hasta tope de punzado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso en convencional? Porque se debe evitar el sobredesplazamiento, es decir, que entre fluido a la formación y que me empuje la arena que bombeé dentro de la formación, ya que en la cara del pozo se cerraría la fractura y básicamente perdería todo el trabajo. Entonces, bueno, en convencional se fractura hasta tope de punzados y bueno, básicamente eso es lo que yo quiero hacer para que, como pueden ver, un corte transversal. Esto es lo que se denominaría el ancho de la fractura, que está empaquetado con la arena, que es lo que me mantiene abierta esa fractura. Y si hacemos un zoom interno, observamos que eso es lo que me va a quedar, ¿no? Posterior al cierre de la fractura, la compresión de las capas de la formación me van a hacer que los granos de arena se compacten y queden, digamos, ubicados de la siguiente forma, donde se observan que hay intersticios por donde me va a permitir fluir el gas o el crudo. Básicamente, en líneas generales, eso es lo que se hace, ¿no? Esto es a lo que me refiero con incrementar el área de flujo, con la autopista que se genera para incrementar la producción. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esta fractura? Bueno, básicamente le hablé de dos cosas sumamente importantes, las cuales eran el fluido y el agente de sostén o apuntalante. Si nos enfocamos en la selección del fluido, hay varios factores que influyen, que son muy interesantes y que tienen mucha ingeniería detrás para que esto pueda funcionar, ¿no? Primero, hay diferentes tipos de fluidos disponibles en lo que es la historia del fracturamiento hidráulico, como son los base hidrocarburos, agua y espuma. Como pueden observar aquí en el gráfico de la derecha, los tratamientos de fractura que iniciaron a finales de los años 40, inicialmente comenzaron con fluido base hidrocarburo, pero esa tendencia se ha mermado casi a cero, como pueden ver a lo largo de los años, y básicamente ahora está en desuso, mientras que los fluidos base agua son los que han incrementado su utilización y hoy en día digamos, es lo que se usa casi al 100% de las veces, ¿no? Eh, y vamos a explicar en detalle por qué.
Si bien los base-hidrocarburos no dañan las arcillas de la formación, tienen baja tensión superficial, son compatibles por razones obvias con el fluido de formación y se pueden usar con batch mix o preparación continua. Los mismos tienen muchas ventajas, como son, eh, primero, no son amigables ambientalmente, son inseguros y además son costosos. Entonces, por lo tanto, hoy en día, lo que se usa mayormente es fluidos base agua. Por su seguridad, disponibilidad, son más económicos, también pueden usarse con preparación continua. Se puede controlar los tiempos de erupción, eso lo vamos a ver más adelante, y se puede usar en diferentes rangos de temperatura. Y estos fluidos son más del 96%, 99% agua, básicamente, ¿no? Con una concentración muy baja de aditivos. Después tenemos las espumas, que se usan en casos muy, muy, muy particulares, donde hay una capa quizás que se quiere estimular, pero está un poco depletada. Tiene potencial, pero está un poco depletada. Entonces, para ayudar con la limpieza, expulsión de fluido de fractura, post-fractura, se usa una mezcla, digamos, de 60-80% de nitrógeno o CO2, lo cual hace un fluido que es muy liviano, que tiene buena viscosidad, lo cual hace que también tenga buen poder de acarreo, capacidad de transporte, es estable en la temperatura, tiene buen control de leak-off o de filtrado, de pérdida. Y bueno, estas últimas tres, que es poca agua en formación, tiene alta conductividad y mínimo daño, están relacionadas, ¿no? Justamente cuando yo bombeo un fluido, yo busco que inicialmente tenga el poder de transporte o acarreo suficiente para que no me decante el propante y se mantenga en suspensión desde boca de pozo hasta la formación. Eso es lo que se busca básicamente, ¿no? En un fluido de fractura. Pero al mismo tiempo se busca que cuando yo bombee ese fluido de la formación, me deje la formación lo más limpia posible, post fractura. ¿Qué quiero decir con eso? Que el fluido, si bien adquiere una viscosidad, como lo vamos a ver, básicamente se diluya y se convierta en agua, ¿no? 100% sin viscosidad que permita fluir el hidrocarburo, ¿no? ¿Qué pasa? Estos fluidos tienen unos aspectos técnicos que hay que considerar. Como les mencioné, la viscosidad es uno, que es lo que le mencioné con respecto al poder de acarreo y de suspensión que se necesita tener en este fluido. Al mismo tiempo, tiene que tener baja fricción, ya que altas fricciones en la cañería nos pueden hasta impedir realizar un bombeo de fractura si alcanzamos las presiones máximas permitidas. Después, que sea un fluido eficiente, que no tenga mucha pérdida de formación y que me permita crear esa geometría de fractura en el colchón, el pad que les mencioné, que es el paso fundamental inicial. Y después la limpieza, que es lo que le mencioné, de que debería quedar el empaque de arena limpio, libre de cualquier fluido viscoso. Y por último, bueno, la compatibilidad con la roca y los fluidos de formación. No queremos que se forme una emulsión o un bloqueo en la formación. Otros aspectos es el costo y la disponibilidad, que bueno, en esto el base agua es muy beneficioso. Acá está lo que les mencioné con respecto a la ingeniería detrás de este fluido, que son los componentes del base agua, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay diferentes tipos de aditivos que tienen diferentes tareas que hacen que se cumpla ese transporte, ¿no? Ese transporte, esa limpieza, perdón, todo ese recorrido y esos fundamentos técnicos que les mencioné. Y comenzamos con polímero, ¿no? Como les mencioné, son base polímero, que son polímeros naturales. Uno de los más populares o el que más se usa es goma guar, que como lo pueden ver es 100% natural, solo que es refinado, ¿no? El que se usa en la industria de la fractura. Y bueno, el aspecto que pueden encontrar en locación sería algo así como esto que está acá, ¿no? Más bien como un polvo blanco. Y bueno, esto es lo que hace es que sea amigable ambientalmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué es la goma guar? Bueno, básicamente son cadenas poliméricas lineales o macromoléculas que lo que permiten al mezclarse con agua
posean o tengan alguna viscosidad, ¿no? Si bien no adquieren suficiente viscosidad al solo mezclarse con agua como para acarrear proparte en algunos escenarios, ya solo al mezclarlo con agua incrementa, ¿no? ¿Qué pasa? La viscosidad, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la medimos? ¿Qué se ve en campo, no? Básicamente lo que se genera es un gel lineal que en la industria lo generalmente usamos a diferentes concentraciones, como 15, 20, 25, 30 o 35 ppt, que son libras por 1000 galón de gel lineal mezclado. Y bueno, básicamente lo que se mide es la viscosidad aparente a 300 RPM en locación, de forma tal de que si yo voy a bombear un fluido a 15 ppt y, por ejemplo, estoy a 20 grados centígrados, bueno, yo tengo que estar alrededor de acá para asegurar de que mi fluido está de acuerdo a lo que yo quiero bombear según los ensayos que se realizaron previo al bombeo de la fractura, ¿no? Otro de los factores importantes que le mencioné es que si bien este gel lineal adquiere viscosidad, en el caso de las fracturas convencionales no es suficiente para acarrear este apuntalante hasta la formación. En ese caso necesitamos algo importante y que forma parte de la ecuación, que son los activadores. En este caso los activadores, como pueden ver, lo que hacen, como está en la imagen acá, me reticula las cadenas poliméricas y lo que hace es ese efecto de reacción en cadena y hace que el fluido, ahí sí realmente quiere una viscosidad importante. En la imagen de la izquierda ven lo que es un gel lineal cuando se mezcla solo con agua y en la de la derecha observamos un fluido viscoso, como pueden ver cuando se muestra acá como una especie de lengua que no se rompe y que esta puede regresarse al recipiente sin problema. Digamos, en este caso es una prueba visual de que el fluido ya está activado, ¿no? Con el crosslink. Otro de los puntos importantes, como pueden ver, es que hay diferentes tipos de activadores, ¿no? Y que se usan en función de la temperatura. Entonces, convencional, ¿qué usamos? ¿O qué es lo que más se usa? Los boratos, ¿no? Que tienen una temperatura hasta 225 grados Fahrenheit y que, bueno, alcanzan una viscosidad importante y que tienen estabilidad hasta esta temperatura sin problema. Para pozos más profundos, ahí hay caso de boratos de altas temperaturas y generalmente circonatos es lo que se usa, ¿no? Podemos llegar hasta 350 grados Fahrenheit, que son pozos mucho más profundos, más calientes. Que como pueden ver, el poder de reticularse de de estos activadores es mucho mayor y lo hace más estable a mayores temperaturas. ¿Cómo medimos esto o cómo lo vemos? Este es un viscosímetro que se usa en laboratorio, el HP 5550, y lo que hace es un ensayo de estabilidad, ¿no? ¿Qué se busca? Este simula a diferentes RPM el corte que puede sufrir el fluido mientras se bombea a una temperatura estipulada. En este caso está la curva de la temperatura, como pueden ver, estabiliza alrededor de los 130 grados Fahrenheit y hay diferentes curvas a 40 segundos a la menos 1, 100 segundos a la menos 1 y 170 segundos a la menos 1. ¿Y qué se busca como criterio? Nosotros tenemos como criterio que la curva de 40 segundos a la menos 1, que es esta verde que está acá, mantenga la viscosidad, que es esta que está a la izquierda, que va de 0 a 700, en este caso está alrededor de 590, se mantenga por encima de 200 por lo que dure el tiempo de bombeo de la fractura. Por ejemplo, si una fractura dura 29 minutos, yo tengo que asegurarme que esta curva esté por encima de este tiempo y quizás unos 10, 15 minutos más por encima de los 200 centipois. ¿Sí? En este caso, observamos que sin problema alguno cumpliría con el criterio, ¿no? ¿Qué pasa cuando la curva baja por encima de 50 centipois? Consideramos que el fluido está roto, básicamente, que es agua. Entonces, con esto, ¿yo qué digo? Bueno, si mi bombeo, eh, por darles un ejemplo, es de alrededor de 20 minutos, yo con este fluido estoy tranquilo porque sé que
tengo el suficiente poder de acarreo durante todo el tiempo de bombeo. Pero esto no se hace solo y para esto necesitamos otros aditivos que, por ejemplo, está el uso de control de pH, que son los buffers, y lo que te hace, como pueden observar en la gráfica que tenemos acá, que observamos la viscosidad a 300 RPM y acá el tiempo en minutos, me controla el pH entre 6 y 8 porque es el pH que yo necesito para que el fluido se hidrate lo suficiente y mantenga la estabilidad. Entonces, como ustedes saben, en el rango de pH tengo 0, de 0 a 14, 7 es el neutro, por debajo de 7 es ácido y por encima es básico o alcalino. Y como pueden ver, aquí las curvas de viscosidad mantienen una viscosidad mucho mayor versus cuando estoy entre 6 y 8 versus cuando estoy fuera de rango, ¿no? Se ve que se está afectada. Entonces, la importancia, como les dije, es la hidratación del polímero primero. La velocidad de activación influye en la hidratación, la estabilidad de este gel en el tiempo y la velocidad de erupción. Como buffers podemos usar para, digamos, ajustar este pH cerca de neutro, ácidos débiles o hidróxidos y carbonatos, ¿no? La idea es mantenerse en ese rango neutro. Después hay un factor importante, que es lo que le mencioné al principio, que, bueno, está bien, yo mantengo mi fluido estable, como vieron, durante 30 minutos, pero ¿qué pasa después? Ese fluido en algún punto debería perder esa viscosidad que tuvo, ¿no? Que adquirió, porque de otra forma me quedaría esto que están viendo acá en la segunda imagen. Inicialmente tengo un empaque de arena sin gel, ven que tengo los intersticios limpios por donde está, digamos, la permeabilidad retenida del empaque de arena. Y esto sería una imagen de cómo me quedaría con un fluido sin ruptor. Ven que básicamente estoy bombeando una estimulación al pozo, pero estoy generando un daño si yo no bombeo el fluido correcto, adecuado. En este caso, en esta tercera imagen, vemos que ya es un fluido post erupción y se ve que el empaquetamiento de los granos de arena está bastante limpio, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que se busca y eso es lo que le mencioné de la ingeniería que está detrás, ¿no? No solo es el polímero que se usa, la viscosidad que se quiere, cómo activarlo, cómo controlar el pH, sino también cómo después tener un empaque limpio, ¿no? Hay diferentes tipos de oxidantes, perdón, como lo son de eruptores, como lo son los oxidantes, enzimáticos y los encapsulados. Los oxidantes tienen una acción mucho más rápida, son más agresivos. Básicamente, cuando entran en contacto con el fluido, lo convierten casi en agua, por decirlo de alguna forma. Los enzimáticos son de una acción más prolongada, pueden ser más efectivos en el tiempo, pero funcionan bajo ciertas condiciones de temperatura y pH. Y después, por último, tenemos los encapsulados, que no afectan a la formación durante el bombeo, sino que al ellos estar en cápsulas, en el momento de que se confina la formación y con la presión de cierre de la formación, los mismos se abren y bueno, en ese momento, digamos, post fractura, post empaque, ellos empiezan a actuar dentro de la formación con la temperatura. Entonces, generalmente lo que se usa es una mezcla de los diferentes ruptores para obtener los mejores resultados en función de los ensayos. Y bueno, esto es ya lo que les mencioné anteriormente, no es que las curvas se mantienen por siempre estables, sino que lo que se ensaya o lo que se busca es las concentraciones correctas, de forma tal de que si yo tengo un fluido, un trabajo de fractura que me va a durar 30 minutos, yo debo asegurar que ya a los 40 y tantos minutos el fluido ya no tenga poder de acarreo y que básicamente a los 46 ya esté roto totalmente. Entonces, fíjense que es un fluido que está diseñado, que tiene, eh, digamos, el tiempo establecido y correcto según el diseño que yo eh, ejecuté o que planifiqué para una capa en específico.
Después tenemos otro aditivo que no deja de ser importante, que son los surfactantes. Como saben, los surfactantes tenemos iónicos, catiónicos, no iónicos y anfotéricos. Y la idea de esto es que ayudan con la tensión superficial. Más que nada a nivel de fluido de fractura se usa para obtener una mejor compatibilidad entre el fluido de fractura y la formación, el fluido de formación, de forma tal de evitar emulsiones y promover lo que es que los granos de la roca, de la formación y del empaque de arena queden mojados al agua, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no se generen bloqueos, emulsiones y que el crudo o hidrocarburo fluya sin ningún problema en la superficie de estos granos. Después, otro de los aditivos que no deja de ser importante es los controladores de arcilla, ya que dentro de la formación, en las gargantas porales, podemos encontrar arcillas, las cuales deben ser inhibidas o estabilizadas, ya que en el caso de algunas tienden a hincharse y estas lo que hacen es que bloquean las gargantas porales si entran en contactos con fluidos que de alguna forma activen estas arcillas, ¿no? Entonces, estos controladores de arcilla básicamente lo que hacen es evitar eh, o fijándolas o estabilizándolas de forma tal de que no migren ni se hinchen, ¿no? En este caso vemos cómo se observan las arcillas dentro de las gargantas porales. Fíjense, tenemos la clorita, la caolinita, la mormollonita y la esmetita, ¿no? En este caso, bueno, la esmetita es de la tendencia de las que se hinchan y estas tienden a ser migratorias y esto es lo que ocurre, ¿no? Al migrar bloquean las gargantas porales o, bueno, en este caso, como lo están observando acá. Entonces, bueno, estos controladores de arcilla lo que hacen es eso, ¿no? Evitar de que ocurran esto, ¿no? Y que causen un daño al momento de ejecutar la fractura. Eso con respecto al fluido, como ven, bueno, tiene una serie de componentes importantes que hacen que sea exitoso el trabajo de fractura. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el agente de sostén. Para el agente de sostén, bueno, tenemos que ver cuál es el que en realidad me conviene, qué concentración voy a usar, si existe, bueno, esto les hablé un poco, si existe un peligro de sobredesplazar al final del tratamiento y cuál es la permeabilidad de la fractura cuando la gente de sostén es depositada en la misma. Esto es un poco de lo que ya hablamos, ¿no? Una fractura abierta durante el bombeo, este es el pozo, estas son las alas de fractura. Como no se los he mencionado, pero bueno, la fractura se propaga perpendicular al mínimo esfuerzo, ¿no? Este sería el esfuerzo compresional mínimo y por eso la fractura abre en este plano. La fractura abierta durante el bombeo sería esta sería cerrada con agente de sostén o apuntalante y esto que pasaría si no bombeáramos nada. Simplemente bombeamos fluido y la fractura se cierra de vuelta y no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa con el apuntalante? Es importante que elijamos el correcto con la suficiente resistencia porque puede ocurrir de que con los efectos compresionales de la formación o los estreses de cierre me puedan romper los granos de arena si no son los correctos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense que al no tener una esfericidad y redondez adecuada, estos intersticios no se tapan de alguna forma con los fragmentos que se rompen y eso me afecta la conductividad de mi empaque de arena en la fractura. Otro de los factores que puede ocurrir es el empotramiento. Si yo no elijo la granulometría adecuada, esto me puede ocurrir y también, digamos, en la cara de la fractura, del empaque de arena de la fractura, se va a meter los granos de arena afectándome también la conductividad. Entonces, bueno, una de las clases de arena más utilizadas son la natural, que básicamente es arena con cierta granulometría, pero es de origen natural. La resinada, que puede ser natural con una capa que recubre, que es resinada, y esta básicamente se usa cuando queremos tener trabajos donde podemos tener problemas de eh, producción de finos, de formación,
o retorno de arena de fractura. Entonces esto lo que hace es que ese recubrimiento resinado, cuando se bombea, hace que se unan unos granos con otros y forman un paquete que evita que se devuelva la arena de formación y al mismo tiempo bloquea la producción de fino si se elige la granulometría correcta. Y por último tenemos la sinterizada, que como su nombre lo dice, sintética, es elaborada, y bueno, está hecha para pozos más profundos con mayor resistencia, que básicamente es lo que ven acá. En la curva negra está la sinterizada, en la amarilla tenemos, o naranja tenemos la resinada, y por último la natural, que es la que tiene menos resistencia al estrés, que esta curva es el estrés y esta es la conductividad. Y bueno, mi conductividad es menor a medida que tengo mayor estrés por la compresión, me hace el crushing de los granos de arena, me los rompe y por lo tanto se afecta la conductividad. Y bueno, como pueden observar, si yo voy a un pozo muy profundo, me iría por las sintéticas, y si es menos profundo, podría usar tranquilamente la natural, ¿no? Que se usa. El mismo escenario lo tenemos con la permeabilidad, ¿no? A mayor estrés, se reduce la permeabilidad y bueno, la que tiene mayor resistencia sería la sintética. Entonces, bueno, aquí vemos las diferentes clases que les mencioné. Tenemos la arena natural y cómo interactúa con los diferentes estreses o presiones de cierre, siendo la arena natural la de menor resistencia y la bauxita, que es sintética también, la de mayor resistencia, ¿no? Aquí, como factor importante, se usan diferentes mallas que influyen en el desempeño post fractura, ya que, como pueden observar, primero que nada, a menor tamaño de grano, tengo mayor resistencia, eso es porque tengo menor área, tengo más soporte y el crushing es menor. Y bueno, esto de 12-20 lo que quiere decir es que por acá es una malla de 12 hilos por pulgada, por donde pasa la arena y se retiene en una malla de 20 hilos por pulgada, ¿no? Entonces, bueno, a medida que voy avanzando en número, se me va haciendo más fina hasta llegar a la malla 100, que es muy, una arena muy, muy fina, ¿no? Estas son algunas imágenes de lo que pueden observar. Cómo tenemos la 12-20 con unos granos, esta es arena natural, que pueden ver unos granos que no son, digamos, perfectamente redondos ni esféricos y que son de un tamaño mayor versus la 2040, por ejemplo. Por acá tenemos la resinada, como les mencioné, aquí se puede observar el recubrimiento que tiene la resina, como le dije, para compactarse en formación y evitar el retorno de propante o de finos. Y bueno, tenemos la Natural 100, que es muy fina, ¿no? Y bueno, esta sería la sinterizada, que a simple vista vemos que al ser sintética, tiene una esfericidad y redondez superior, y lo cual me ayuda mucho con la conductividad. Digamos, un factor negativo de esta es que es bastante densa y bueno, tiende a decantar mucho más rápido. Otro factor importante es que vemos acá es la concentración. Fíjense que la concentración de arena en libras por pie cuadrado, eh, mientras va incrementando, por ejemplo, a 3 pies, perdón, 3 libras por pie cuadrado, me produce un ancho de fractura aproximado de 0.3 pulgadas. Eso es un factor interesante, ya que estos son los anchos que se obtienen, ¿no? Podemos tener fracturas de 60 hasta 100 metros de largo, 20, 30, 40, 50 metros de altura, pero solo 0.3 pulgadas de ancho. Eso es lo que se obtiene. Bueno, factores que afectan la conductividad: la longitud de la fractura, el ancho de la fractura, la concentración que uso. Y bueno, en cuanto a la longitud, vamos a hablar un poco de eso. Eh, si yo estoy en una formación de baja permeabilidad, me conviene tener fracturas con mayor conectividad con el reservorio y por lo tanto requiere fracturas de mayor longitud versus que en, en formaciones con más alta permeabilidad lo que necesito son fracturas más conductivas con un ancho mayor y no necesariamente tan largas, ¿no? Después, en cuanto a la concentración, para
formaciones de baja permeabilidad, me conviene ir con concentraciones menores y de a poco, muy bajas, incrementando de agente de sostén, mientras que para fracturas conductivas, en formaciones de alta permeabilidad, los escalones de concentración son un poco más agresivos, ya que tengo una formación de alta permeabilidad, entonces necesito un empaque de arena con mucha más permeabilidad que me permita generar esa autopista, digamos, por varios canales. Mientras que una de baja permeabilidad, básicamente cualquier empaque de arena que meta ahí va a ser muchísimo más conductivo que la permeabilidad natural de la roca arcillosa. Ahí es más por contacto. Bueno, ahí hablé un poco del tipo y malla de sostén. En cuanto al transporte, les mencioné que las sintéticas son un poco más densas, por lo tanto tienden a decantar más. Y como se usan en formaciones profundas, bueno, ahí afecta la viscosidad del fluido, el cual tiene que ser mucho más viscoso para poder, digamos, suspender ese tipo de propante y meterlo a la formación. Las sintéticas tienen mayor resistencia al estrés de cierre y bueno, hablé un poco de los efectos del fluido en el tratamiento para cada uno. Entonces, como ven, ambos son factores fundamentales para poder hacer una fractura exitosa. Y bueno, esto es un poco más en detalle. Acá no vamos a hablar mucho de esto, pero es un ejemplo de por ahí, cuando uso fluido de fractura de 15 ppt, que digamos es el más flaco, por decirlo de alguna forma, se usa a temperaturas de 130 grados Fahrenheit a una profundidad de hasta 1250 metros, mientras que en otro extremo tengo un fluido más viscoso, más gordo, de 35 ppt de carga polimérica, que lo puedo usar hasta temperaturas de 300 y a una profundidad de hasta de 4500, ¿no? Entonces, digamos, la carga polimérica, a medida que la voy incrementando, me permite también incrementar el rango de temperatura y profundidad. Por otro lado, el agente de sostén, como les mencioné, de 0 a aproximadamente 1800, puedo usar natural y resina 1630 en los casos más someros, y después cuando voy avanzando a los más profundos, de 2500 hasta 4000, ya uso sinterizada 3060 o 4080. Algunas observaciones que tenemos que ver previas a la fractura. Bueno, básicamente el control de calidad del fluido. Aquí, como pueden ver, son fluidos activados y como una observación, si bien se mantiene, digamos, la suspensión del apuntalante y en este caso se forma también la lengua, hay dos factores acá que también influyen. Este fluido, al ser menos viscoso, pero mantiene la lengua, se ve bastante bien, está activado, está cross-linkeado, versus este me va a generar menos fricción en comparación con este. Entonces, esos son factores también que se pueden medir, que se pueden observar y mejorar en campo, ¿no? Después, bueno, en cuanto a los controles de calidad, tengo que verificar, según mi plan de fractura, que las concentraciones de aditivos sean las correctas, de todos los aditivos que hablamos, y tienen que contrastarse con el programa de trabajo según lo que se realizó en el ensayo previo a la fractura. Se debe hacer el análisis del agua. En el caso del Golfo San Jorge, nosotros usamos agua salada de formación, lo cual es muy beneficioso porque no estamos usando, digamos, agua fresca, lo cual no contribuye mucho digamos, a la parte ambiental. Entonces, se reutiliza esta agua de formación que después viene, digamos, básicamente de agua de inyección y por lo tanto requiere hacerse unos análisis de pH, cloruros más que nada, de forma tal de asegurar de que esta agua es funcional con los fluidos de fractura. Después, bueno, tengo que verificar que el pH sea el correcto en campo, como les mencioné, debería estar entre 6 y 8 para que esté hidratado. Verificarlo con la viscosidad que les dije, a 511 segundos a la -1. Y verificar también el tiempo de activación y la ruptura. Después, bueno, en el Blender, verificar el caudal de entrada y salida. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos equipamiento. Y bueno, la extracción de muestras de aditivos.
En el agente de sostén, verificar que tengo la cantidad de agente apuntalante digamos, en campo, en locación, que sea la malla programada y que, bueno, que este apuntalante esté libre de cualquier tipo de contaminante o residuo. El control de agua, esto se refiere más que nada en cuanto al volumen que yo necesito para realizar el bombeo. Tengo que asegurarme que cuento con el volumen correcto en las piletas o frac tanks. Y bueno, esto es un factor de la herramienta que antes de iniciar, debo asegurarme de que en profundidades menores a 1200 metros se aplica el 100% de la herramienta en el packer y en mayores profundidades sí, hasta 80%. Esto es más que nada porque cuando estás bombeando hay cambios de presión y lo que no se quiere es que se desasiente. Un poco hablando del equipamiento rápidamente, aquí vemos el blender, donde vamos a discutir un poco sus partes y características. El blender cuenta con unos tornillos. Esta es la tolva en la cual va a caer la arena que va a venir del arenero, que ya lo vamos a ver, y va subiendo por medio de estos tornillos a una velocidad calculada que me va a dar la concentración que yo quiero. Y bueno, acá tengo también unos tanques, unos tow tanks, que son los donde yo almaceno los aditivos líquidos que se va a bombear por medio de una bomba de aditivos líquidos que tengo dentro de la unidad. Esta es la batea de mezclado, que es donde cae la arena que sube por estos tornillos y se mezcla con el fluido o gel lineal. En esta batea de mezclado también se va a aditivar con los activadores y me va a mezclar formándome el slurry, que es la mezcla de arena con gel crosslinkeado o activado, que posteriormente se va a bombear al pozo, ¿no? Tengo dosificador de aditivos sólidos también, que más que nada se usa para los reductores encapsulados oxidativos. Y bueno, también cuento con un densímetro que básicamente me mide la concentración de propante que yo bombeo a la formación, un flow meter generalmente magnético que me mide el caudal al cual estoy bombeando, y bueno, un manifold de succión incluso y de descarga que va hacia las bombas, más el panel de control. Tenemos un pre-blender, que es lo que básicamente hidrata el fluido. Está dividido por compartimientos, que lo que hace es mezclar el polímero con el agua o una concentración alta de premezclada del polímero con agua. Y bueno, eso me lo termina digamos, de hidratar para después bombearlo al blender que ya vimos. También cuenta con tow tanks de aditivos líquidos, en caso tal como vieron son varios, para complementar a los que ya están en el blender. Estas son las bombas de aditivos líquidos y bueno, básicamente este fluido mezclado va al blender, ¿no? Como les mencioné, tiene bombas de aditivos, muchos cuentan con 4, 2 PCP dosificadores Larry, viscosímetro y el tanque aproximadamente es de 200 barriles. Hay unos de 180, 200. Después tenemos las bombas que son fundamentales para el éxito de la fractura. Tenemos quíntuples, tenemos triplex, tenemos a diferentes HHP de 900 hasta 2500 o más HHP. En convencionales generalmente usamos de 1500 a 2000. Y básicamente el trabajo de estas bombas es el fluido que reciben a alto caudal del blender, se bombea posteriormente a formación, a alto caudal y a alta presión. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos que vencer la presión de fondo de ruptura de la formación y de fractura, y por lo tanto necesitamos que este fluido sea bombeado a altas presiones, ¿no? Y esa es la tarea de estas bombas, ¿no? Como les mencioné, bueno, acá están las bombas quíntuples de 5 pistones, el fluiden, power el motor, y bueno, nada, aquí tenemos la parte de la succión de baja con manguerotes y la descarga con línea de tratamiento de alta presión. Tenemos cisterna de ácido, en algunos casos se usa ácido pre-fractura. Esto se usa con la finalidad de bajar un poco la presión en el caso de que tengamos formación con presencia de carbonatos.
Son los areneros, parte fundamental del éxito de la fractura. Tenemos básicamente dos tipos, de estos que tienen una cinta giratoria y que tienen una capacidad de 500 hasta 2000 sacos, y tenemos unos más chicos como estos, que son básicamente de volteo, que tienen de 300 a 600 sacos. Esto lo que hace es que en el caso de estos areneros, se abren compartimientos en la parte inferior y aquí hay una cinta giratoria que lo que hace es transportar la arena que posteriormente cae por acá a lo que sería la tolva del blender. Y bueno, estos serían los frac tanks o tanques de fractura donde se acumula el agua, digamos, que va a pasar a la unidad hidratadora. Y por supuesto se necesita una unidad de monitoreo donde vamos a medir, como pueden ver en esta pantalla, la concentración de todos los aditivos que estamos bombeando, la presión, el caudal, la concentración del puntalante, de forma tal de asegurar de que todo va según lo simulado y planificado, ¿no? También está dentro de la BAN el laboratorio de campo para hacer el control de fluido, como lo mencioné anteriormente. Después tenemos la línea de tratamiento, que son de alta presión. En este caso son unas Wico 1502, que son de 3 pulgadas y soportan hasta 15.000 libras. Y bueno, adicionalmente se tiene una válvula relief, que lo que hace es controlar en caso tal de que ocurra una sobrepresión, ella se activa liberando presión. Eh, y esto es lo que sería el layout de una fractura típica convencional, donde aquí tenemos los tanques de agua, como pueden observar, que se conectan a la unidad hidratadora o pre-blender. Se mezcla acá el gel, digamos el polímero con el agua, y pasa por medio de una centrífuga al blender, donde se mezcla con la arena, se activa, adquiere viscosidad. Como les dije, se bombea a alto caudal, pero baja presión a las bombas de fractura, y estas devuelven el fluido mezclado del slurry a alta presión y alto caudal. En el caso de las fracturas convencionales, en promedio se bombea 18 barriles por minuto. Se usan alrededor de unos 300, 400 sacos de arena, cada saco 100 libras. Y los volúmenes oscilan entre 70 a 180 metros cúbicos promedio, digamos. Eso es lo que se usa. En cuanto a las presiones que se alcanzan, si varían mucho. Podríamos decir que encontramos desde los 4.000 PSI hasta 10.000 en algunos casos, ¿no? O alrededor de 10.000, 8.000. Bueno, acá vemos el frac bank donde se monitorea todo. Y bueno, aquí todo tiene que estar monitoreado con sensores de presión, el densímetro de línea, que también me mide la concentración, así como hay uno en el blender también, la válvula relief, que la tenemos acá también. Ejecución del tratamiento. Acá vamos a ver, como les mencioné, se hacen unos bombeos diagnósticos. Esto tiene que ver más que nada con diseño, más que bombeo diagnóstico. Fracturas largas, como les dije, son para formaciones de baja permeabilidad, que no requieren tanta conductividad, y cortas para alta permeabilidad, ¿no? Tienen que ser bastante conductivas y con un ancho importante. Así es como se ve en el monitor un trabajo de fractura, donde esta línea verde sería la presión de trabajo. Fíjense que está alrededor de los 4.000, perdón, de los 3.800 PSI estimado. Tenemos esta línea azul, la cual sería el caudal, que estaría alrededor de los 15 barriles, en este caso. Y esto sería esta línea fucsia, por decirlo de alguna forma, sería la concentración de arena que va incrementando durante el bombeo. Como pueden observar, en la primera parte del trabajo no se tiene concentración de arena, y bueno, vamos a verlo en detalle. Inicialmente comenzamos el bombeo, se tiene una rotura, que sería la rotura de la formación, donde la abrimos y la fracturamos. Después continuamos con el caudal, incrementamos, y bueno, se ve que cambia la presión, baja un poco. En cuanto a eso puede ser porque teníamos un fluido inicial dentro del pozo, agua de formación o cualquier otro fluido, y al bombear yo el fluido de fractura,
que contiene el reductor de fricción, baja la presión. Después, bueno, viene el colchón, como les dije, fluido, libre de arena. Esto es lo que me genera la geometría de fractura. Posteriormente comenzamos con la mezcla de arena en superficie y se empieza a bombear a formación. Lo que vemos inicialmente es que cae un poco la presión y esto se debe a que al mezclar la arena, que es densa, con el fluido de fractura, me incrementa la presión hidrostática dentro de la cañería y eso hace que me baje la presión. Y bueno, posteriormente bombeo a mayor concentración, se mantiene este comportamiento y por último corto la mezcla de arena cuando ya completo el trabajo y comienza el cambio de pendiente, bien sea por empaquetamiento y al mismo tiempo por cambio de fluido. Generalmente acá bombeo gel lineal o slick water de vuelta y por eso incrementa un poco por las fricciones y terminaría mi trabajo, ¿no? Aquí estaría estable la presión y se debería haber ganado algo de presión neta. Un poco en cuanto a lo que es el equilibrio de presiones, lo que acabo de mencionar, esto lo vamos a ver rápido para no entrar mucho en detalle. Tengo una presión hidrostática en la cañería, tengo una fricción en contra, tengo la presión en superficie y una en fondo, ¿no? Entonces lo que yo veo en superficie es la presión de fondo menos la hidrostática, como les dije que le iba restando, y la fricción, que es lo contrario, me incrementa, ¿no? La presión. Por eso es que yo no quiero que este factor me afecte negativamente. La presión de fondo la podemos encontrar con el gradiente de fractura, que depende de cada yacimiento, de cada capa. Es una propiedad intrínseca y que depende de la presión del reservorio, de- del Poisson ratio y de contraste por elástica, entre otras. Mientras que, bueno, lo multiplico por la profundidad y eso me va a dar la presión de fondo. La hidrostática, como saben, es la constante 0.052 por la profundidad por la densidad. Y bueno, y la fricción, esto sí es bastante interesante, es una mezcla de la fricción que yo tengo en fluido con la cañería, más la fricción que puedo tener por los punzados, más la tortuosidad. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, lo de los dos fluidos, la fricción, esto lo conversamos, la hidrostática, básicamente es las ecuaciones que vimos aplicadas a lo que se está viendo ahora en lo que es en el trabajo de fractura. Bueno, previo a la fractura, yo, o digamos, la industria generalmente hace bombeos diagnósticos que pueden ser llamados minifrac, DFIG, datafrac, dependiendo de la compañía de servicio. Y lo que hace es, de alguna forma, determinar presión de reservorio, algunas propiedades mecánicas, estimar la permeabilidad, y con esto yo puedo identificar problemas, si la dimensión de fractura es la correcta, si tengo mucha fricción o no, y puedo ajustar con esto los estreses también, ¿no? Entonces, ¿cómo es este bombeo inicial que se hace previo a la fractura? Es con fluido, simplemente fluido limpio, a, digamos, a caudal de fractura. Bueno, tengo una presión de ruptura, cae, se estabiliza. En el momento que estabiliza, paro, empieza a declinar y en algún punto que declina, yo tengo una presión de cierre. Sabiendo que en el momento que yo paro, tengo una presión instantánea de cierre, pero como les mencioné anteriormente, cuando yo bombeo solo fluido, abro la formación, pero esa por filtrado en algún momento va a cerrar de vuelta. Esa es la declinación que estamos viendo acá hasta que llegamos a la presión de cierre, ¿no? Eso, cuando nosotros determinamos esto, podemos recalcular los estreses que hay abajo y recalibrar mi diseño, ¿no? Otro de los parámetros que se pueden obtener es con el Horner Plot, que básicamente con el Horner Time es una ecuación que se simula. Yo puedo extrapolar esto y acá tengo la presión en el momento de que la tendencia de esto es básicamente casi tocando el eje de las Y. Yo extrapolo y puedo tener una estimación también de la presión del reservorio. Bueno, en este caso tendría que estar cerca del régimen radial, pero ese es otro punto. Otro de los datos que se obtienen es que cuando yo estoy buscando el cierre, hay diferentes mecanismos de cierre o comportamientos no ideales. Digamos que lo normal sería que yo, digamos, lo ideal
sería que yo voy, a medida que voy cerrando, es constante la pérdida de fluido en el tiempo, lo cual no es así. Entonces, por medio de unas ecuaciones generadas por un señor llamado Nolte, que se usa mucho, la función G, lo que se busca es encontrar el cierre verdadero. Hay unos mecanismos, digamos, que se estiman para evitar encontrar cierres erróneos. Y bueno, por ejemplo, está el Pressure Dependent Leak-Off, el High Recession o los tectónicos. Y bueno, lo que se busca es evitar esto, ¿no? De que cuando los encuentres no te confundan y pienses que es un cierre erróneo. Después, bueno, en el momento en que paras bombeo, en el bombeo diagnóstico, cae la presión. En este momento, acá tengo lo que se llama la presión instantánea de cierre o ISIP. Y todo este delta P de fricción, todo este delta P que ocurre es fricción, la cual está dividida, como mencioné anteriormente, en fricción de tubing por la cañería, por el fluido, y otra porción está dividida en fricción de punzados y tortuosidad. ¿Cómo podemos determinar cada cual? Hay un bombeo que se hace que se llama step down test, que básicamente al momento de parar bombas se hace de forma escalonada, como están viendo acá el caudal, la presión se comporta de esto. Y aquí tenemos dos tipos de comportamiento que voy a explicar rápidamente, donde podemos tener tortuosidad o fricción en punzados. Aquí lo voy a explicar de una forma de que no se nos olvide nunca. Por ejemplo, acá vemos el caudal. A medida que incrementamos el caudal, en el caso de fricción en punzados, vemos que esta es la presión, va incrementando de forma exponencial. Esto quiere decir que cuando yo estoy pasando por el orificio, inicialmente tengo una restricción a un caudal específico. A medida que yo voy incrementando el caudal en ese orificio, la fricción va a tender a ser mayor y ese es el comportamiento que vemos en la gráfica verde. Mientras que en tortuosidad, entiéndase por tortuosidad, que recuérdense que la fractura se propaga perpendicular al esfuerzo mínimo, es decir, hay un plano específico de fractura donde en el momento que encontremos un punzado que no está alineado con el plano de fractura, va a crear un camino tortuoso hasta llegar al plano de fractura, generando, digamos, fricción hasta que llegue hasta el plano de fractura, ya que está, digamos, rompiendo la formación hasta donde llega al plano fácil de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo voy incrementando caudal, tengo una resistencia inicial muy grande y a medida que yo encuentro el camino fácil, se estabiliza la presión. De esa forma podemos entender la diferencia de los dos comportamientos, podemos definir cuál es cuál y atacarlos de forma diferente, ¿no? Bueno, acá está un poco lo que le expliqué de la tortuosidad anteriormente. Aquí tengo mi plano de fractura y bueno, básicamente si yo tengo que alinearme al plano de fractura, tengo que ir por un camino tortuoso y eso me va a generar cierta presión, ¿no? Después, bueno, una de las cosas que se puede hacer para minimizar las fricciones de punzados puede ser el uso de un slack de arena, que lo que básicamente me va a hacer como un arenado, un sandblasting dentro de en los punzados y me va a permitir que cualquier bloqueo parcial que haya ahí me lo pula, me lo limpie y bueno, básicamente eso me va a bajar un montón la fricción. Igual ese tipo de slab de arena ayuda con la tortuosidad. Algunos, digamos, casos ya que pueden ocurrir durante el bombeo de una fractura, puede ser un screen out, un tip screen out, que es que empiezo a empacar. Fíjense que aquí no es que cae con la hidrostática, sino que se ve que está incrementando a medida que voy incrementando la concentración, va incrementando la presión. Eso quiere decir que la arena está llegando hasta la punta del ala de la fractura y va empaquetando de forma tal de que la presión me va incrementando porque ya está empaquetando. Así hasta que, bueno, llego al desplazamiento y culmino mi fractura. Después, bueno, esto es otra cosa, que acá encuentro mucha fricción y puede ser impulsado a medida que voy incrementando la concentración y no me permite que se vea el efecto de la hidrostática de la arena. Después, esto es algo que puede ocurrir, que no es muy afortunado, que es en el caso que tenemos un screen out. ¿Cuándo ocurre un screen out? El screen out es un arenamiento prematuro.
Y lo que pasa acá es que al momento de desplazar, no nos permite meter toda la arena en formación, ya que la presión alcanza la máxima y simplemente no nos permite completar el desplazamiento, quedándonos arena en cañería. Esto muchas veces complica el resto de las maniobras porque habría que limpiar o, bueno, puede traer complicaciones adicionales como atascamientos en las herramientas. Este es otro ejemplo de screen out. Y bueno, básicamente ese sería toda la charla respecto a la introducción a la fractura convencional. Intenté abarcar de forma general los detalles. Como pueden observar, es un tema bastante interesante que tiene mucha ingeniería de por medio. Y bueno, de verdad fue un gusto haber dado esta charla. Ahora, si tienen alguna pregunta, estoy abierto para responderla en estos minutos. Muchas gracias, Luis, por la exposición. Y bueno, vamos a compartir ahora en adelante un par de preguntas que sí fueron surgiendo durante todo el transcurso. Por ejemplo, Manuel nos comenta, ¿a partir de qué simuladores o fluidodinámica computacional se pueden modelar los fluidos utilizados? En realidad, cada compañía de fractura, de servicio de fractura, tiene diferentes simuladores, ¿no? Estos simuladores ya tienen preestablecido el comportamiento de pérdida, de cómo se comportan a diferentes permeabilidades, la eficiencia, y son calibrados posteriormente con bombeos diagnósticos, ¿no? Digamos, cada simulador tiene características diferentes, pero la verdad es que mientras la información que tú ingreses a los simuladores sea la correcta, sobre todo en cuanto a propiedades mecánicas de la formación, mejor va a ser el resultado que te va a dar. Entonces, cada compañía, como le estoy diciendo, conoce los fluidos, conoce las características, las propiedades de cada fluido y son precargadas en estos software, por decirlo de alguna forma, ¿no? Espero que Perfecto. eso haya respondido la pregunta. Después, Alan realiza la siguiente consulta que me dice, ¿cuánto tarda la maniobra fractura por pozo o cómo lo están haciendo? Y si se fractura con pozos simultáneos como en no convencional. No, no, en el caso de convencional no se hacen pozos simultáneos, respondiendo a la segunda pregunta, ya que son técnicas, digamos, totalmente diferentes. En no convencional tienen esa tendencia de dentro de un mismo yacimiento hacer diferentes pozos que son direccionados horizontalmente y como les mencioné, la idea de no convencional, que son formaciones con muy baja permeabilidad, que son los shales, es abarcar la mayor cantidad de área que contacte esas fisuras naturales para poder producir. ¿Sí? En cambio, acuérdense que en este caso, en un convencional, es vertical y yo contacto una arena permeable que tiene un radio de drenaje importante, lo que yo necesito nada más es bypassear el daño, ¿no? Entonces no necesito de múltiples pozos dentro de una misma locación, sino dependiendo del radio de drenaje que yo estime, ahí voy diseñando las distancias para poder ubicar los pozos y bueno, obtener el máximo provecho del reservorio. Eso por un lado. Y lo otro en cuanto a la duración, depende, porque depende inicialmente, bueno, de la cantidad de apuntalante, de volumen, de fractura que vas a hacer. Hay fracturas que te pueden durar entre, no sé, 30 minutos, hay unas que te pueden durar una hora de bombeo, pero podríamos decir que dentro del mundo convencional estaría entre 30 minutos y 2 horas de bombeo neto, pero todo, digamos, montar todo, armar el equipamiento, hacer las pruebas de línea para verificar de que no haya fugas en las líneas, mezclar el fluido, cargar. Podemos decir que puede durar montaje alrededor de unas 6 horas, mientras que la ejecución de fracturas, como le dije, 2 horas estimado, más
un factor que sí es reforzado, estaríamos hablando de unas 8 horas total contabilizando el montaje, de 8 a 10 horas debería tomar. Posteriormente, después de que está montado y si son varias zonas, lo que sí tiene convencional es que tú en un pozo tienes varias etapas, ¿no? Vas subiendo y haciendo múltiples fracturas dentro del mismo pozo a diferentes profundidades, ya en el momento que tú haces el montaje, dependiendo de la maniobra de la herramienta que tengas, llámese tapón y packer, que puede durar, no sé, 12 horas, o un straddle packer, que es mucho más rápido, 6 horas. Posteriormente, ahí sí estamos hablando de que cada fractura debería estar entre 2 y 2 horas y media máximo de duración estimada. Gracias, Luis. En la última, con respecto al no convencional, para no desviarnos tanto del tema, pero bueno, surge también interés. Nicolás nos Ujú. consulta acerca del volumen de agua, cantidad de sacos y las diferencias en presiones, ¿no? Entre una acá en el Golfo San Jorge y otra fractura en la cuenca neuquina. No, acá, por ejemplo, hablando de convencional inicialmente, acá como les mencioné, las presiones rondan los 4.000, 6.000 PSI promedio. Estamos hablando que no convencional es- son fácil promedio 11.000, 12.000 PSI. Es algo totalmente diferente. Estamos hablando de 6.000 sacos o más versus 300, 400 sacos en convencional. Y acá, bueno, los volúmenes varían, ¿no? Aquí son 70 metros o 180 promedio y allá muchísimo más. No se compara. Después, eh, Walter, una pregunta interesante, nos comenta si se utiliza o tiene sentido utilizar la técnica de divergencia en fracturas hidráulicas en estos pozos. Calculo yo que hace referencia a las bolas divergentes, ¿puede ser? Sí, 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 se usan, de hecho, sí tiene sentido, pero en casos particulares, ¿no? Lo primero que tienes que verificar es que las capas estén distanciadas lo suficiente como para que al momento de que tú fractures una, el crecimiento en altura esté contenido por barreras y que no te contacte la otra, esa es una, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, harías dos capas de una sola vez. Después de eso, tendrías que ver que el comportamiento de las capas en cuanto a presión sea diferente. ¿Qué quiero decir esto? Porque si las dos admiten al mismo tiempo, no vas a poder diseñar las fracturas por separado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tiene que haber una diferencia entre las capas importantes en presión que permita reconocer cuál es la que admite más para diseñar la fractura en esa capa donde va a ingresar primero el fluido. La naturaleza va a ingresar por donde es más fácil, se fractura inicialmente ahí, posteriormente en el desplazamiento se lanzan las bolitas divergentes, estas en el momento de que lleguen hasta los pulsados van a proceder a bloquearlos y en el momento que se bloqueen en superficie se va a ver un comportamiento de presión que indica que ya se tapó esa zona y se procede con el colchón de la siguiente etapa. Y bueno, se hace según diseño, se bombea el colchón, digamos, la arena se desplaza y ahí estaríamos haciendo dos etapas en un solo bombeo. Entonces sí, se aplica, se usa, pero bajo ciertas condiciones. Muy claro, Luis, el procedimiento. Vamos con las últimas dos preguntas. Ariel nos consulta acerca de dónde viene la arena, tanto natural o resinada, que utilizamos en el Golfo, perdón, y si Ujú. utilizamos el agua de los pozos inyectores para volver a introducirla en las nuevas reparaciones o completaciones que hacemos. Sí, sí. La primera, la arena natural, es patagónica, argentina, digamos. La resinada, si no hay un proveedor local, así que sí es importada, ya que recuerden, como mencioné, tiene un recubrimiento de resina, por lo tanto no se consigue acá, o por lo menos nosotros no trabajamos o no conocemos de algún proveedor local, por lo menos no que yo tenga entendido. Y después, en cuanto al agua, sí, les mencioné que usamos agua salada de formación, que proviene justamente de los inyectores, ¿no? Hay pías, donde se tienen cargaderos y bueno, esos cargaderos específicos se usan dependiendo de la zona donde se va a fracturar dentro del yacimiento. Y bueno, para finalizar, Juan Carlos nos consulta sobre las legislaciones que se toman en cuenta a la hora de hacer estas maniobras en cada uno de los pozos.
Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, pero sí, o sea, todas las legislaciones en cuanto a lo que es el tratamiento de materiales químicos, de material radiactivo, de horas de trabajo, digamos, todo eso está en cumplimiento, siempre es auditado por los entes competentes y bueno, al ser una actividad tan relevante dentro de la industria, siempre se está midiendo que se cumpla con todo eso, ¿no? Además de las seguridades para el medio ambiente, intentando que sea lo más verde posible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no afecte, que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? En nuestro yacimiento, en la tierra, etcétera. Perfecto, Luis. Sí, incluso lonas antiderrame y todo lo que comentabas acerca del cuidado del ambiente y de las personas. La última Sí, que justo acá está llegando, sí, sí, me comenta. no, que todos los químicos, eso, se deben ubicar en bandejas de contención antiderrame. Ecología. Todos los equipamientos poseen lonas también de contención en caso de derrames. Este, digamos, hay contenedores específicos donde están categorizados, donde deben ubicarse los desechos. Así que sí, todos esos detalles se toman en consideración. Perfecto. Y Luciano agrega una última pregunta que sí, dice, si para fracturar no llego con mi capacidad de bomba y se me arena el pozo, ¿cómo remedio esta situación? ¿Puedo remediarlo con los mismos equipos de fractura o tengo que intervenir con el equipo de torre? La verdad es que generalmente una vez te arenas, es muy difícil que con el equipo de fractura puedas hacer algo en convencional. Porque ya cuando alcanzas la presión máxima permitida, puede que intentes, en algunos casos muy particulares, puedes intentar entrar de vuelta con las bombas y en muy pocos casos sí te permite poder desplazar un poco más esa arena que está en cañería. Pero en la mayoría de los casos, apenas intentas ingresar con la bomba, te sube la presión de golpe y básicamente ahí tiene que entrar el equipo de torre y hacer el lavado de la arena. Bueno, la maniobra de la herramienta, circular, subir, lo que sea, y hacer la posterior limpieza, ¿no? Muchas gracias, Luis. Terminamos con la sección de preguntas. Lucas, te cedo la palabra para finalizar la reunión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por leer las preguntas de la gente. La verdad que estuvo bastante bueno este ida y vuelta que se generó al final de la presentación. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, tu conocimiento. En esta hora y 20 tratamos de resumir todo, pero bueno, a veces no se Seguro puede algo tener toda se la escapa algo, seguro. experiencia, pero la verdad que estuvo bastante bueno y te agradecemos mucho acá en la seccional y en el IAPG, digamos, y esto que lo hacemos para promover la industria y para dar a conocer estos procesos bastante interesantes. Les comento que estén atentos a nuestras redes sociales para próximas charlas. Las redes sociales que tenemos son Instagram, LinkedIn y YouTube. Y esta charla quedará grabada en el canal de YouTube, donde podrán comentar si desean algún tema en especial para las próximas charlas. Bueno, desde ya muchas gracias a todos los participantes por quedarse hasta el final, por presenciar y por seguirnos en las redes.